Ok, listo, ya estoy grabando otra vez. Me ha quedado sin espacio. Listo, entonces vamos a continuar. Sebastián, ¿estás? Sebastián de Piendamó. Ah, se desconectó. No, Bueno. profe, por acá estoy. Bueno, no te vi, ¿por qué no? Sí, es que, mira, aquí me puse a buscar. Entonces, estás en Cauca, ¿no? Guachené, Miranda, Puerto Tejada, Villarrica, Santander de Quilichao. Acá está Caroto Padilla, con Dotó. No, esto Chocó, espérate. Es que no están por departamento, sino por orden alfabético. Cauca. Guapi, Piendamó. Aquí está. Piendamó. Entonces, esto quiere decir, ustedes son categoría 6 en Piendamó. Entonces, esto, obviamente, ustedes tienen, en el contexto, están, entre comillas, favorecidos, ¿vale? Lo que pasa es que hay Ujú, que demostrar entonces ahora sí, y el gran desafío fue lograr coordinar y encontrar esos enfoques de transformación social y pues demostrarle al Estado, mire, usted va a poner 1 billón de pesos colombianos, pero es que esto al cierre del 2030 le va a estar generando 7 billones. Entonces, esto suena bonito, pero había que demostrarlo, había que justificarlo, había que articular todas las partes interesadas. Estamos hablando de 1.500 proyectos que se van a generar. Bueno, en fin, esto es el megaproyecto. Entonces, para que después me contacta, ¿vale? Bueno, entonces vamos a listo, profe. continuar aquí. Ujú, ok, bueno. Estamos por acá. ¿Cómo les fue con el cafecito? A mí súper. Bueno, formulación de proyectos y el marco lógico. Entonces recuerden que el marco lógico pues tiene un fin arriba, que es un propósito que va muchísimo más allá de los entregables, que va muchísimo más allá de la ejecución, que va muchísimo más allá de la obra. Aquí pues no estamos confundiendo ni podemos incurrir o caer en el viejo error de confundir el fin con la herramienta. Las herramientas son las construcciones, las tecnologías. Pues bueno, eso es herramienta. ¿Un colegio es una herramienta? La respuesta es sí. El verdadero objetivo era pues cerrar una brecha de algunos niños que por múltiples razones, incluida la falta de un plantel o de un espacio físico, pues no podían asistir a un colegio. Entonces, eso justifica la construcción de un colegio, además de resolver problemas como transporte, alimentación y pues continuidad en el proceso de formación educativa. Los propósitos, pues son esos pequeños entregables, son esas obras, esas entregas, los acuerdos, los marcos a los que debemos llegar o que se deben lograr con el propósito de cumplir con ese fin. Entonces, la articulación con los aliados, como estábamos conversando ahorita del caso del profesor Oscar. Bueno, listo. Entonces, si el profe no puede ejecutar, ¿quién? Bueno, no, que la fundación, no sé cuál, tiene la capacidad, tiene la experiencia, conoce el proyecto, está interesado, eh, cumple con algunos elementos de evaluación previa. Bueno, listo, esto se dio. Los componentes. Entonces aquí están los elementos o los vehículos que nos van a permitir a nosotros convertir esas causas y entender que las estamos resolviendo y que estamos precisamente pues proponiendo unos elementos que nos van a permitir sentir que las estamos superando o que por lo menos estamos generando un impacto, las estamos mitigando en función de poder cumplir con esos propósitos y finalmente con nuestro objetivo final por allá arriba. Y las actividades, pues precisamente hacen parte de todas aquellas tareas que debemos ejecutar, realizar, pues para poder ahorita sí, pues pensar que vamos a desarrollar esos componentes. Como estábamos hablando ahorita, es un marco pues ya vetusto, pero vigente. Ojo, no es que sea vetusto y que no sea utilizado, no, sí, sigue siendo uno de los más utilizados. Entonces, pues simplemente es como para comentarlo aquí. Pam, pam. Listo, entonces vamos a ver nuestro segundo marco de formulación y estos son marcos de formulación clásicos, son marcos de formulación pues que están allí, que nos han acompañado por mucho tiempo y que nos han acercado obviamente a pues, los fondos locales o fondos de cooperación internacional. ¿Recuerdan el concepto de cooperación internacional y donación internacional? ¿Sí o no?
Una donación internacional, pues listo. Viene por allá un gobierno de cualquier otro país y nos va a regalar un hospital o nos va a ayudar, como lo hizo, yo no sé si fue China o Japón, me disculpan, porque no tengo esa precisión, pero eso debe haber sido como en el año 2002, no, más acá, como el 2006, 2006, 2007, algo así, que donó em, la adecuación y modernización del pabellón de quemados del hospital departamental acá en la ciudad de Cali, por ejemplo. Eso fue una donación internacional, sí. La recibió, en este caso, quien administra el hospital, que es la gobernación, ¿no? Y la reciben ellos, administran, ejecutan esa donación y bueno, muy interesante y muy chévere. Otra cosa es la cooperación. Resulta que aquí tenemos que cooperar, no solamente el fondo poniendo los recursos o acercándolos, sino nosotros, la contraparte. Tenemos que cooperar dependiendo del nivel de riesgo o de ese índice de desempeño fiscal, podemos tener mayor o menor riesgo. Por ende, pues es probable que el fondo pida unas garantías como cualquier crédito, muchachos. Igual, si de pronto usted está muy rankeado, muy top, muy full, tiene buena liquidez, demuestra que tiene buena solvencia y que tiene buen flujo de sus ingresos, pues probablemente le hacen un crédito por 10 millones sin fiado. Pero si de pronto usted está por ahí medio emproblemado, no tiene la liquidez o la tasa de endeudamiento, pues como se entiende, lista para un crédito de 10 millones, le pueden pedir un fiador. Lo mismo sucede aquí. Ese fiador es, en este caso, es en dinero. Y usted tiene que poner una contraparte y tiene que cofinanciar. De esa manera, pues el riesgo se comparte y pues estamos hablando de una cooperación internacional. Usted coopera, pues yo también. Yo pongo los recursos, pero usted tiene que demostrarme algo que se llama confianza. Confianza. Esto que voy a decir puede sonar muy fuerte. De hecho, lo voy a adornar un poquito. Pero imagínense, ¿alguien conoce mm, Iquique en Perú? ¿Lo han escuchado por ahí? ¿Les suena? ¿Invertimos o no invertimos? Pues, ¿cómo voy a conocer yo el municipio? Lo conozco en cifras. Pues, si yo estoy representando un fondo, pues no voy a viajar a Iquique, pues ahorita para conocerlo y además que qué voy a conocer. Pues nada, porque eso no cambia nada. Aquí nosotros estamos conociendo la dinámica y la capacidad es desde la evidencia real, desde las bancas transaccionales, desde la gestión administrativa y municipal, desde antecedentes con otro tipo de fondos de cooperación. Y yo quiero es que usted me genere confianza, que efectivamente nosotros como un fondo de cooperación, pues realmente vamos a entregarle los recursos a una comunidad que sí tiene la capacidad, que tiene pues la seriedad, que genera confianza, que tiene unos antecedentes interesantes, que tiene unos resultados muy positivos, más allá de los riesgos que se han presentado en la ejecución como tal de los proyectos o en bueno, sí, durante el desarrollo de las fases de inversión se presentaron situaciones complejas, pero el proyecto siguió adelante y bueno, pues confío en ustedes. Esto puede generar que la tasa de cofinanciación yo la pueda bajar de 2.000 millones o del 10-15% lo puedo bajar al 5. Bueno, no yo como consultor, sino pues pensemos en un fondo de cooperación. Es muy probable, es muy probable, pero pues por lo general se solicita. Project Management for Result es una fusión entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el BID y pues hemos logrado esto. Yo tuve la oportunidad de trabajar desde las dos partes como consultor externo del banco y pues como miembro de PMI y fue algo realmente interesante. Entonces, bueno, ¿conocen PMI? Es el instituto que como que certifica los project management. Sí, sí, también.
Ujú. también hacemos eso. El Project Management Institute o PMI, pues es el instituto pues global de proyectos pues más grande y venimos desde hace ya más de 60 años trabajando, desarrollando lineamientos y marcos de buenas prácticas en gestión de inversiones o gestión de proyectos. Estamos en más de 100 países y bueno, tenemos más voluntarios en este momento que la Cruz Roja y eso es chévere. Y el rollo es que desde allí empezamos a trabajar por una invitación que hizo el Banco Interamericano, precisamente pues muy preocupado porque las tasas de colocación estaban muy bajas y habían detectado que obviamente habían una de las grandes causas era los problemas en estructuración o formulación de proyectos. Nos invitan, participamos en el desarrollo de una guía que puede facilitar ese proceso y nace pues Project Management for Results o PM4R. ¿Listo? Aquí hay una triple restricción, alcance, tiempo y costo, es que todos los proyectos, grandes, pequeños, medianos, tienen un alcance, tienen un tiempo y tienen un costo. Y estos son los tres elementos fundamentales que todo inversionista, empresa pública, privada o inversionista extranjero local quiere ver, conocer, entender, por una sencilla razón, y es el alcance. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer, ejecutar, adquirir, desarrollar, comprar, fusionar el proyecto o la inversión? ¿De qué estamos hablando? ¿Hasta dónde vamos? Por ejemplo, el tren de cercanías. ¿Va o no va? Yo lo que entendí en estos días era que no iba otra vez. ¿Alguien ha escuchado algo diferente? Profe, hace unos días, ¿hace cuánto más o menos? Pues yo vi la noticia hace unos días, de hecho la vi como el viernes y vi una pelea entre la gobernadora actual y el presidente de la República actual. No sé, ¿hubo otra Entonces actualización? eso tiene que ser lo más reciente porque hasta la última vez que estábamos actualizados hace un mes, iba. Pues no sé, entonces esto es nuevo. Mm, sí, Lo que pasa es que digamos, el proyecto ya está formulado, lleva varios años. Hay varios actores actuando pues como, digamos, técnicos, la parte de financiación, del aporte de diferentes, eh, digamos, matices del proyecto del tren de cercanías. De hecho, en este momento pues se está planteando solamente la implementación de la primera fase, que sería el tramo Cali-Jamundí, pero para poder, como eso tiene recursos del Sistema General de Regalías, eh, para poder desembolsar esos recursos y asegurarlos por las siguientes vigencias, se necesita una firma del presidente de la República. Y allí pues sale la noticia del viernes, pues que por, digamos, discrepancias políticas, el presidente aún no ha firmado el aval para hacer uso de los recursos del Sistema General de Regalías. El proyecto está formulado, ya pasó, digamos, todas las fases de prefactibilidad y de factibilidad, pero pues hasta que no haya desembolso de recursos no hay proyecto, básicamente. de acuerdo, es así. Y entonces la pelea, pues yo me di cuenta por una pelea en la Contraloría y un trino de la gobernadora. Pues, de hecho, fue un video ya diciendo, señor presidente, este no es el tren de Dilian ni el tren de Eder. Este es el tren de los vallecaucanos. Ahí entendí, bueno, está todo lo demás, ustedes aten cabos y más o menos entienden lo que mencionaba ahorita Diana. Obviamente, pues hay unas distancias y unas diferencias y esto se mueve es en los egos políticos. Las formulaciones están y se han vencido también, ¿no? Esto es algo que se llama los sunk cost, que son los costos hundidos. Y por ejemplo, cuando nosotros vamos a empezar el proyecto del tren de cercanías, imaginémonos que usted va a ser el líder de ese proyecto. Los sunk cost, no, pues ya, esos estudios de viabilidad, creo que llevamos más de 20 millones de dólares en estudios de viabilidad en el pasado de este tren. ¿Y será que se cargan al proyecto ahorita? La respuesta es no, nunca, pues son costos hundidos. Ya, pues el proyecto va a costar ahorita eh, ejecutarlo, tiene una tarifa y los 20 millones de dólares, ¿quién me los devuelve? No, pues nadie, porque era un proyecto simplemente, era una inversión para viabilizar una posible factibilidad, ¿sí? Viabilizar es una cosa, viable es una cosa, factible es otra, factible es facto de hecho y de hacerse se hace, de acuerdo. Pero qué tan viable es, también está demostrado, simplemente es porque en, en los términos que tienen eh,
los diferentes fondos del Sistema General de Regalías, el término es factibilidad y prefactibilidad. ¿Vale? Entonces uno ahí a veces se confunde un poquito. Entonces, ¿qué tiene el tren y qué no tiene el tren? O el proyecto del tren, por ejemplo. ¿Hasta dónde va? En función de, pues no solamente de la ruta, sino qué incluye. Entonces, el proyecto debe pues delimitar muy bien si tiene o no tiene estaciones, si las estaciones tienen o no tienen, por ejemplo, baños, si van o no a tener internet, si tienen puerta eléctrica, si tienen puerta electrónica, si tienen obras complementarias como la adecuación de ciertas zonas de parqueo, si tiene o no tiene accesos para personas con movilidad reducida, es decir, todo esto está dentro del alcance. Y lo más importante, aquí detectamos cuando eh, en esto participó un profesional en proyectos y es cuando escribe lo que está fuera del mismo. Fuera del alcance estará entonces, pues no sé, obras complementarias como la adecuación de una calle en paralelo a la altura de la vía Panamericana, por ejemplo. Remover el puente peatonal que está a la altura de la Universidad Autónoma para poner uno nuevo, probablemente estamos poniéndolo como fuera del alcance, como no, eso no lo va a hacer el proyecto del tren. Eso es algo que tendrá que hacer ya la administración. Nosotros vamos hasta aquí. Listo, fundamental. Esto obviamente le permite al inversionista, al grupo de, pues, o a quien va a fondear, pues tener claridad sobre, bueno, pues ya entiendo realmente el proyecto, la dimensión que no incluye, y pues puede abrirse el debate sobre todo siempre en lo que no se incluye. Línea base del tiempo. Bueno, entonces, ¿de cuántos meses, años estamos hablando? Con la mayor precisión posible. Y pues, por supuesto, una línea base de los costos. Necesitamos determinar cuánto nos va a costar. Con la mayor precisión, sí, de acuerdo. Buenas prácticas, malas prácticas. Las pésimas prácticas son hacer pad o padding o rellenar los cronogramas y los presupuestos. Eso es una mala práctica. Eso de, pues no sé, pues póngale 2 semanas más porque eso siempre es un lío. Siempre. A ver, si eso es un riesgo, entonces lo vamos a poner como una reserva de contingencia en tiempo y en dinero. Pero esas estimaciones al ojo, eso es una pésima práctica, eso nunca lo hagamos. Luego, pues el marco habla de adquisiciones o gestionar las adquisiciones, que son todas las compras, alquileres, uniones que se requieren pues para ejecutar como tal la obra. Obviamente un análisis completo de gestión de todos los riesgos, no solamente pues los que están allí directamente relacionados con el proyecto, sino también riesgos reputacionales o riesgos de impacto a terceros, ¿no? Que a veces quedan por fuera. Toda una estrategia de comunicación y una gestión del talento humano, cómo vincularse, cuándo se requiere, cuándo no se requiere, preparar, saber delegar, saber vincular, saber desvincular personas al proyecto, pues también hace parte de lo que nosotros debemos planear. Esto pues simplemente estoy mostrando es otro marco de formulación de proyectos que funciona. Obviamente pues al ser del BID no quiere decir que los proyectos que escalan a los diferentes fondos del Banco Interamericano, pues ya entre comillas tengan ese preaprobado, pues obviamente no, pero este simplemente es un marco que ellos arriba conocen muy bien y confían en él. Pueden evaluarlo rápidamente y al igual que el marco lógico, pues en una sola hojita podemos entender la dimensión, el alcance del proyecto, sus metas, sus indicadores y qué es lo que realmente está buscando el proyecto. Si yo lo logro demostrar aquí, puedo pasar el primer filtro y me voy a la verificación. La verificación es, bueno, pues ¿de dónde sacó usted esa meta? Suena bien, pero quiero entender y que me demuestre o que me comparta la evidencia. ¿O es un deseo? ¿Mm? Si es un deseo, pues el proyecto no está aprobado. Ahora, si está comprobado y no es un deseo, sino que es el resultado de un análisis entre cruce de data, entre estadística y proyecciones, simulación de escenarios, pues es probable que genere mayor confianza y por ende el proyecto pues pueda llegar a ser evaluado en una segunda fase y pues de pronto estaríamos hablando de un caso de éxito. ¿Listo? Esto es como el punto.
Articulación, pues los proyectos que nosotros formulamos deben estar en su totalidad articulados con la política pública, con los objetivos de desarrollo sostenible y con el contexto. Arriba, con el Plan Nacional de Desarrollo. Hace poco, nosotros estuvimos trabajando en un proyecto con Jorge Iván González, no sé si ustedes lo recuerdan. Jorge Iván, incluso hicimos tuvimos 2 webinars con él, porque Jorge Iván es un profesor de los Andes y es muy técnico. Obviamente, pues tiene algunos matices políticos, pero él fue el director del equipo del Plan Nacional de Desarrollo actual que tenemos en Colombia. Entonces, trabajando con él en unos proyectos, logramos pues ponerlo a dar unas conferencias, unos webinars para los equipos de PMI, además pues que esto era abierto para todos los interesados y estábamos hablando precisamente de los desafíos de ese plan de desarrollo. Tiene muchos, ¿no? Tiene muchos y él es consciente de algunos elementos que no quedaron bien definidos, sobre todo para los que están trabajando con proyectos de sostenibilidad. Hay algunos elementos que no quedaron bien definidos. Quedaron arriba desde el deseo, pero no desarrollaron las herramientas ni el cómo evaluar esta situación, que es súper complejo y es súper riesgoso. Y pues en este caso estamos poniendo el riesgo a favor, ¿no? Y es, pues demostremos. Si demostramos que sabemos, si demostramos que tenemos el control de la inversión, el control del proyecto, el control del contexto desde su lectura, es muy probable que digan que sí. ¿Y qué creen? ¿Sí o no? ¿Se ha pasado? Sí. ¿Mm? Pues bueno, plan departamental y plan municipal, tenemos que estar articulados allí. Si el plan municipal, en este caso, por ejemplo, no contempla o no está pues proyectado incursionar en proyectos, en inversiones de la naturaleza que usted y su grupo de interés están proponiendo, pues va a ser muy difícil. Y decimos, bueno, no, pues el backdoor, cooperación internacional. No, tampoco, pues porque también van a pedir esa articulación. Complicado. Creo que al principio cuando estábamos hablando del proyecto de donde participó el CIAD, bueno, es que el CIAD era uno de los actores, eran varios, ¿sí? Estaba CIAD, estaba la Universidad del Valle, estaba la Universidad UPB, estaba el SENA, estaba el ministerio, estaba la alcaldía de Palmira, la alcaldía de Cali, bueno, eran más o menos unos 14 aliados grandes, de alta experiencia y trayectoria. Y cuando nosotros conocimos el proyecto, pues precisamente era poderlo desbloquear. Y pues es que tenían unos fallos estructurales fuertes, entre otros, que no estaba articulado con la política municipal. ¿Y ahí qué podíamos hacer? ¿Ustedes han trabajado en ese tipo de iniciativas o proyectos? ¿Conocen esos conceptos? ¿Los han visto o no? Profe, yo sí, pues en una ocasión sí tuve la oportunidad, pues no quedamos, pero sí, ¿Y, más o y, menos. y recuerdas el concepto? ¿Los O sea, conceptos? ¿Por qué no pasaron, por ejemplo? pues bueno, creo que porque no, eso fue para uno de estos, de esas convocatorias de mis ciencias. No sé Ajá. si, pues sí, eso cuenta, o sea, ¿a eso te refieres? Sí, Ajá, pues bueno, no sé, o sea, creo que, pues no pasamos, me imagino que también es que estaba muy inexpertos, pues que escribimos mucho textos, creo yo, y pues sin llegar como a un punto muy claro, muy conciso, pues creería yo que fue eso, en realidad no nos compartió pues como el jefe en ese momento la razón exacta por la que no pasamos, aunque también creo que después, eh, no sé exactamente ahorita cómo está ese tema, pero sé que creo que el CIAS ya no puede participar en esas convocatorias de mis ciencias, o hasta no. ese momento no. mm, mm. Han Ujú. tenido
ciertas diferencias y también ha habido un choque de egos. Mire, entre ellos este proyecto que era Parque Biopacífico, papá. Bueno, esto es largo aquí. Y pues lo primero es que pues en ese momento las condiciones del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación era que tienen que ser del mismo municipio. Y Padilla, Buenos Aires, Santander de Quilichao, Pindamo, Corinto, Caldono son del Cauca y los demás pues son del Valle. Entonces ahí tenían el primer problema. Pero miren lo puntual y lo preciso que es esto. Miren este punto 8. Estamos hablando de articulación. Y resulta que Palmira en ese momento, lean, voy a leer esto tal cual. Dice, el proyecto no se encuentra articulado con la política del plan de desarrollo, pues el problema central plantea la baja productividad y competitividad en la agricultura de ladera en frutas y hortalizas, lo cual difiere parcialmente a la estrategia del plan de desarrollo que apunta solamente 12 renglones frutícolas y no hortícolas por lo que se debería hacer estudios correspondientes para identificar las cadenas productivas frutícolas que se deben fortalecer a través de la investigación y el desarrollo de la innovación. Es de una precisión que aterra, da miedo y obviamente esto siempre tenemos que tenerlo en cuenta y siempre lo mostramos precisamente para entender que pues tenemos que ser muy precisos cuando estamos hablando de una articulación con la política pública. Si no está, no está. Sí. Pues esto sonó como ridículo, pero pues lo que quiero decir es que no podemos forzar lo que de alguna u otra manera no es evidente, lo que no está escrito, ¿sí? Y alguien dice por allí, no, pues es que esto es un negocio, no lo sé, pues es que hay mucho mito afuera. Mi recomendación es que nosotros nos quedemos en lo técnico. Perdón. Objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues están los ODS mapeados, conocidos, desconocidos, pero bueno, por suerte hay herramientas técnicas que nos ayudan a facilitar y ahorita pues no sé si nos dé tiempo, podemos revisar alguna. Indicadores de cada objetivo, nivel de impacto, revisar el caso de cada país. Bueno, hay que empezar por allí antes de, ¿sí? Nosotros no somos los primeros trabajando en esto. Y pues obviamente ya hay desarrollos, ya hay avances, ya hay organizaciones, empresas y muchos profesionales como nosotros trabajando en esto. Entonces hay que revisar qué está sucediendo. Contexto, pertinencia, oportunidad, liderazgo país y ok. Colombia, potencia de la vida, pues tendremos que revisar entonces las metas de ese Plan Nacional de Desarrollo. Hay unos enfoques grandes como el derecho humano a la alimentación, ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental, convergencia regional, transformación productiva, internacionalización y acción climática. No, sí, vamos, no venimos, nos estamos articulando, sí, ¿qué tanto? Yo creo que, bueno, listo. Ese creer, pues nos da la entrada en una mesa para saber qué es lo que tenemos que investigar. Pero pues no nos podemos ir con una creencia, ni por allí con un artículo de segundo nivel de un periódico o por allí una noticia de un noticiero. Tenemos que mm, demostrarlo. Seguridad humana y justicia social. Hay varios proyectos, varias iniciativas que están apuntando en este sentido y se están aprobando. Hace poco tuvimos la oportunidad de hablar con ¿cómo es que se llama? Él se llama Fabio Cardoso y él es el director ahora él es el comisionado de paz para el Valle del Cauca y ese conflicto en Buenaventura, de esa choque o enfrentamiento que algunos hemos visto entre los chotas y los espartanos y bueno, este rollo esto que es tan cruel y tan crudo en el municipio, entre otras cosas, que es el municipio más grande del Valle del Cauca en extensión y territorio. Y hay varias iniciativas, varios proyectos. Hemos tenido la oportunidad de apoyar dos, los dos, los dos los rechazaron, obviamente porque nos faltaron datos. Y en esto, pues yo no estoy aquí, pues, jugando al experto, nada, sino que pues todos los días aprendemos. Hay unas nuevas condiciones que no mapeamos, el error fue nuestro. Entonces, obviamente, de los dos proyectos hubo uno que ya definitivamente se perdió todo el interés, pero el otro lo estamos adecuando pues para cumplir, articulándonos, además porque estábamos en ese vacío que les estaba comentando ahorita, pues precisamente ahí participó Jorge Iván. eh,
en esa actualización y tratándonos de ubicar un poquito. ¿Listo? Entonces ese otro proyecto pues sí va a continuar y es un proyecto de transformación social. Es un tema relacionado con empleo. Fue bien complejo, pero bueno, ahí vamos. Los ODS, pues ya los conocemos, estos objetivos funcionan, no funcionan. ¿Cómo les va a ustedes con esto de los ODS? ¿Sí los conocen bien en sus organizaciones? ¿Sí? ¿Qué tanto, qué tanta crítica hay alrededor de estos ODS? ¿Alguien me cuenta qué percepción tiene? Hay críticas, ¿no? Uno es que dejaron por fuera a la familia, pero después también hay una crítica alrededor de eso. Hay unos ODS que son eh, están como muy idealizados, complejos, faltan indicadores porque faltan conexiones. Bueno, hay mucha crítica alrededor de esto, pero pues por lo menos se hace un ejercicio y pues termina siendo interesante y de alguna u otra manera pues muchos de los fondos de cooperación local y de cooperación extranjera pues de alguna u otra manera casi que exigen que la iniciativa o el proyecto pues los revise y los incorpore. Mucho más nosotros cuando estamos hablando, pues, en el marco de una maestría en sostenibilidad. Pues, obviamente los tenemos mapeados y pues bueno, el caso Colombia, ¿ustedes le hacen seguimiento al caso de sostenibilidad en Colombia? Bueno, ahí pueden escanear este código QR, este codiguito QR y pueden llegar y pueden validar pues cómo vamos en el territorio nacional en el cumplimiento. Colombia no va tan mal en función de unos ODS, obviamente pues tenemos una gran oportunidad si lo queremos ver de esa manera o un gran desafío o un gran reto que es poder cumplir con el resto de los componentes de la agenda. Buscar al menos un objetivo para articularse. Esto es importante, ¿no? Tenerlo allí, tenerlo referenciado. ¿Y cuál es el más fácil? El 17, ¿no? ¿Qué hace el 17? Sí, entonces, trabajar con las partes interesadas en formación, eh, en educación, articulando las partes interesadas, siendo un vehículo para que pues no sé, yo conozco dos organizaciones que perfectamente pueden unirse y empezar a trabajar en función de poder cumplir con unas metas globales. Entonces, mi rol perfectamente es un rol que cumple o abarca el ODS número 17. Buenísimo. Hace poco, bueno, hace como 2 semanas estábamos en una reunión con el director de la Cámara de Comercio del Pacífico. ¿Sí? ¿Alguien recuerda la Alianza del Pacífico? ¿Sí recuerdan esa alianza o no? ¿Sí, sí recuerdan? No, Está bien. profe. Bueno, esa Alianza del Pacífico es un acuerdo, pues no es propiamente un tratado de libre comercio, pero sí tiene unos términos que buscaban precisamente facilitar el intercambio comercial, cultural y crecimiento social de ciertos países. Yo recuerdo Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, bueno, los que estaban en esa alianza. Entonces, este director de esta Cámara de Comercio, estábamos conversando con él. Y precisamente estábamos hablando de cómo las cámaras de comercio a nivel nacional no se apoderan del ODS 17. Los ODS son universales. Los ODS no le pertenecen a las Naciones Unidas, ni al gobierno, ni a las instituciones. Son universales y pues el simple hecho de trabajar en función
nos permite a nosotros destacarnos como una organización que cumple con ese ODS. Entonces eso fue súper chévere y tenemos con ellos pues una agenda a través de un programa de sostenibilidad que es interesante y pues la idea es poderlo impulsar en Colombia. Sí, Colombia es un país muy complicado, pero bueno, pues ese ya es el desafío y pues porque obviamente pues estamos en Colombia. ¿Qué más hacemos? ¿Listo? Buscar al menos un objetivo para articularse. ¿Sí? Pues hay 17, tenemos que leerlo a través de los indicadores. Algo importante para nosotros es revisar hoy cómo esa inversión extranjera directa en Colombia se viene sectorizando, cómo viene aterrizando aquí y pues cuáles son esos rubros donde pues se ubica. Entonces, servicios financieros y empresariales, interesantísimo. Por primera vez se rompe la tendencia porque siempre llegaba a ver a minería y petróleo. Sí, si nosotros revisamos los datos del 2023, minería y petróleo era el 50%. Y entonces chévere porque ya Colombia, pues hoy tiene servicios financieros y empresariales por encima de minería y petróleo. Esto demuestra que Colombia tiene, que la inversión extranjera confía en Colombia, que Colombia hoy tiene los canales, tiene la experiencia, esas líneas de aprendizaje Colombia ya las conoce. Colombia sabe exportar y sabe mucho en exportación. Llevamos muchísimos años exportando de manera articulada o de manera independiente, pero sí sabemos hacerlo. Y cuando un inversionista llega al territorio nacional, ¿ustedes creen que a él le da, entre comillas, pues como temor o cierta, o tiene una incertidumbre alta pensando en que será que Colombia sabe vender aguacates o no sabemos, muchachos? ¿Mm? Sí, profe. Estamos en el boom del aguacate, ¿no? ¿Mm? Buenísimo. ¿Y cómo nos va poniendo banano en el exterior? Profe, Mejor. me queda una duda. Sí, señora. Ahí, ¿cómo sabemos que esos datos, o sea, son una representación de crecimiento y no que de pronto ahorita ese sector de financiero y empresariales de servicios pasó a un primer lugar porque de pronto eh, ya digamos que no se ve de la misma manera el tema de inversión en minería y petróleo y digamos que bajaron esas inversiones? Buen dato. Mira, ahí está la fuente. La fuente es este es un informe que hace el Banco de la República que se llama Flujos de Inversiones Directas en la Economía Colombiana y lo hacen trimestral. Entonces, en el segundo trimestre, es decir, estamos hablando de junio, esta era la foto. Obviamente, pues sí, cuando por allá en enero vamos a tener eh, digamos, la foto de septiembre para revisar si continúa o no. Entonces, como te digo, desde el 2023, la tendencia es que esas inversiones en minería en petróleo, bien, pues por supuesto continúan, pero viene creciendo la de servicios financieros y empresariales. Esto es una tendencia que se está demostrando, ¿no? Ojo que las tendencias pasadas, pues en esto tenemos pues toda la precisión. El desafío es, si me preguntas, bueno, ¿y qué va a pasar para el 2026? Si esa es la pregunta, te respondo, no, pues es muy complicado, pues porque, eh, pues no, ni siquiera el Banco de la República, pues lo emite, ¿sí? Como una tendencia ideal o sostenida, no. Te habla con precisión del pasado, pero conocer un poquito lo que viene es más complejo. ¿Listo? Pero tú puedes bajar los informes y puedes ver esas tendencias o simplemente pues lo construyes a través de inteligencia artificial que te muestre las tendencias por sector a ver cómo vienen y ese dato es muy útil. ¿Listo? Gracias, profe. Ujú. Manufacturas, otros, transporte, energía, construcción, agroservicios está allí creciendo mucho. Comercio, restaurantes y hoteles, 11%. Este es un muy buen dato. Este es un muy buen dato porque el turismo viene creciendo, este sector viene de alguna u otra manera desarrollándose, perfeccionándose, viene creciendo, viene encontrando unas oportunidades,
tiene todos los desafíos porque obviamente pues tenemos unos cuellos de botella durísimos y ese es, pues, es entender por dónde llega y por dónde sale el turismo, ¿no? Pues tendrá que llegar a un aeropuerto y pues cuántos internacionales con slot y rutas tenemos. ¿Mm? Ese es el gran problema, ¿no? Entonces tenemos las playas, los hoteles, los camarones, tenemos ballenas, sirenas, elefantes de mar, pero ¿qué hacemos si la gente de Europa solo tiene una conexión directa con Colombia? ¿Mm? Bueno, pues ahí temporal a veces Cali, temporal a veces Barranquilla y Cartagena. ¿Qué hacemos? Es bien complicado, ¿no? Ahorita vamos a ver un caso de esto. Esto era algo que les estaba mencionando ahorita. ¿Recuerdan lo de los 150.000 millones de dólares focalizados en proyectos relacionados con el cambio climático? Wow, la cifra, ¿no? Es la cifra y esto lo vemos como oportunidad o como barrera. ¿Cómo lo podemos leer? Mm. Una Como oportunidad, oportunidad. ahí está la fuente de financiamiento. Una oportunidad muy grande, ¿cierto? Es muy, muy grande. Entonces, ¿qué tenemos que salir a hacer? Eh, Buscar, ¿recuerdan? Arrancamos por índice de desempeño fiscal, mapeamos municipios que de manera previa se pueden entender como viabilizados o pues que tienen de alguna u otra manera un índice no tan negativo. Uno, dos, podemos consultar bancos de proyectos. Podemos, ¿por qué no? Mm, a través de nuestras instituciones, hacer convocatorias para empezar a fomentar o a visualizar o a identificar en nuestros territorios, pues proyectos que estén pues, de alguna u otra manera relacionados con el cambio climático y pues utilizar el Scoring Model de sostenibilidad que vamos a revisar más adelante para poderlos viabilizar rápidamente. Y trabajar solamente es con los que están entre comillas pre-viabilizados en ese Scoring Model y pues empezar a ofrecer o acercar líneas de desarrollo. Sí, yo trabajo apoyando y es súper chévere. Pues simplemente una un rol es que desarrollo y termina siendo algo bonito. Sí, a mí me parece bonito, yo no estoy generalizando. Listo. El enfoque social, vamos a romper ciertos paradigmas. El enfoque social, recuerden que ya teníamos uno listo y es que lo social no es gratis, lo social no es lo más desafortunado, lo social, pues, o alrededor de lo social hay muchas oportunidades, muchísimas, y pues no son proyectos ni de poca monta, ni son proyectos poco importantes. Lo que sucede es que obviamente, por ejemplo, nosotros desde PMI tenemos es un enfoque 100% corporativo. Nosotros en PMI apenas el año pasado lanzamos Green Project Management, por ejemplo. Y esto pues más en la respuesta de un mercado que la exige que realmente una vocación, porque nosotros desde PMI somos 100% corazón, alma, ¿y qué otra cosa es? Corazón, alma y espíritu, bueno, no sé, corporativos. Por eso nace Social Project Management. Revisemos esto. Fin de la pobreza. Ujú. Entonces, no es salir a dar dinero. Eso no cambia las condiciones. Esto, pues, no genera realmente desarrollo ni sostenibilidad financiera. ¿O cuántas veces tendré que darle dinero? ¿Cada mes? Ah, no, pues es que así no funciona porque pues, no hay chequera para tanto. Además, ¿qué hace usted con el dinero? Si no produce, pues va a ser muy complicado. Por ende, pues pues, no hay caso con salir a regalar dinero. El dinero no se regala, se invierte. Hambre cero. Entonces salimos a dar comida. ¿Será? Creamos, ¿cómo se llama esto? ¿Han escuchado los comunitarios? ¿Cómo se llama esto? Eh, Comedores comunitarios, Comedores comunitarios, por ejemplo. Esto es, ¿quién financia los comedores comunitarios? depende, algunos del Estado, otras fundaciones. Profe, creo que eres alcaldía, si no estoy mal. Exacto, entre fundaciones, alcaldías. ¿Y será que un fondo de cooperación internacional puede financiar un comedor comunitario? ¿No o sí?
No. Dependiendo cómo se formule el proyecto, ¿no? Si es parte de algún proyecto. La respuesta es no. No, porque aquí no hay una sostenibilidad financiera. O tendría que demostrarse que el comedor comunitario sí existe, pero que el almuerzo vale. Entonces, si usted logra demostrar que usted lo que necesita es una inyección, o como decimos por ahí, como un plante, pues usted necesita una inyección de 50 millones para una cocina industrial, para un espacio físico, y que el comedor comunitario sí existe, pero que vale solamente 5.000 pesos para poder financiar unos costos y sostenerse financieramente en el tiempo, es probable que el fondo, pues igual le va a decir que no, pero pues por lo menos va a leer el proyecto, por lo menos lo va a entender y probablemente le va a dar algunas recomendaciones. Le va a dar algunas recomendaciones. ¿Listo? Pero Pero porque, pues, hola, dime. porque, o sea, porque diría directamente que no. Ah, ok, no, porque pues este tipo de iniciativas ya desde hace mucho tiempo no se están financiando. Por política ya no se financian porque es suplir las funciones de las administraciones municipales locales. Entonces se entiende que este tipo de proyectos, pues sí, son importantes, pero hay problemas de transformación social y con esos recursos realmente se pueden apalancar. Es otro tipo de iniciativas. Entonces por política ya hoy no se están financiando. Esa es como la razón, pero es una opción, ¿sí? Y pues chévere conocer por lo menos el concepto que emiten los lectores o que emite el fondo. Salud y bienestar, hablando pues de estos ODS, entonces no está en salir a construir hospitales, que es lo primero que tenemos que lograr eh, acordar antes de construir un hospital. ¿Mm? Pues quién lo va a administrar, quién lo va a operar, pero no, bueno, es que esto suena ahí raro, quién va a administrar la operación mejor del hospital. La alcaldía, la gobernación, una PS, un IPS, un privado, un público. Esto es lo primero. Ah, es que necesitamos un hospital. Pues claro que sí, pero es que en las reglas del juego, pues va a ser muy difícil que la cooperación internacional venga y pues nos ponga un hospital, porque pues para pagar nóminas administrativas y de médicos, pues obviamente no hay. Y entonces, ¿quién lo va a pagar? ¿Cómo se va a sostener? ¿Cómo se va a garantizar la prestación del servicio para las partes interesadas en el tiempo? Pues esto es lo más importante. Entonces, recuerdan que estábamos hablando, llegamos a un acuerdo de no iniciar con el discurso romántico. Entonces, el discurso no romántico es este. Sí, es que tenemos la necesidad, no, sí, de acuerdo, pero arranquemos primero por lo primero. ¿Quién va a administrar el hospital? No, pero en el árbol del problema, no, eso no está en el árbol del problema. Y entonces, pues primero lo primero. Si no, ¿para qué nos desgastamos haciendo árbol de problema? Yo le voy a cobrar. ¿Y para qué? Si de entrada yo sé que pues pude haberle ahorrado esos recursos. Hay que ser un poquito honesto en este sentido. Entonces, esto es fundamental. Ustedes saben, hoy, por ejemplo, los alcaldes o las gobernadores, bueno, en fin, hombre o mujer, construyen o no construyen infraestructura deportiva. ¿Por qué ya no lo hacen? ¿Por qué pues traernos un estadio donado por China para el municipio de Piendamó, ahorita que aquí está Sebastián, no es viable? ¿Por qué, Sebastián? El tema de, pues digamos, el beneficio social que genera no es el suficiente, ¿no? Porque antes lo justificaban, por ejemplo, con el tema de que ayuda a disminuir el tema de delincuencia y uso del tiempo libre, pero luego se dieron cuenta de que no apalanca, pues realmente lo que buscaban. No propiamente. Y dos, porque lo primero que te va a decir el alcalde, en este caso, ¿ahí hay alcaldesa o alcalde? En este momento, alcalde, ¿Qué te va a decir el alcalde, Sebastián? Sebastián, muchas gracias por traernos al señor Chino. Sé que él iba a poner aquí 15 millones de dólares para construir el primer estadio de primer nivel para el municipio de Piendamó, pero yo no tengo cómo poner 1.000 millones de pesos para sostenerlo en fachadas, baños, pagar servicios, pagar seguridad, pagar. Yo no tengo los 1.000 millones. o sea que Conclusión, viene siendo más por un tema de financiación ya en el OPEX. claro. Entonces, exacto, ¿cómo me impacta eso en el OPEX?
Y entonces de entrada, ¿qué te dice un municipio? No, aquí no lo hace. Pero es que es un estadio, o es un complejo de piscinas olímpicas, o es un estadio de atletismo, o de pesas, bueno, yo qué sé. Los municipios todos te van a cerrar la puerta y te van a decir no, porque ¿y quién sostiene eso? Yo como Mira que, administración, no. que acá en la capital del departamento pasó algo parecido, ahora que lo trae a colación, porque por lo menos se construyó un complejo deportivo justamente para unos juegos, pues no me acuerdo que eran olímpicos, una vaina así, pues digamos a nivel nacional. Se usó y a partir de ahí quedaron abandonados. Quedó una inversión ahí pues vacía. Queda esa inversión. Entonces, ¿qué es lo primero? La sostenibilidad financiera y luego, pues sí, ponemos el estadio en la ciudad, ¿no? Es como el juego. Hay un programa muy chévere y es una maestría en gestión deportiva. Eso es una fusión entre una universidad y el aliado es el Real Madrid, allá en España. Y hace poco estuvimos conversando con ellos y conocimos ese programa. Súper chévere. ¿Y qué es lo primero que hacen ellos? Lo primero no. Ellos tienen una sesión y tienen como una inmersión en Nueva York y los llevan a los estadios de béisbol y a los estadios de básquetbol y les muestran lo siguiente. Les dicen, mire, ¿qué fue lo primero que ustedes vieron cuando llegaron al estadio de, creo que en Nueva York? ¿Cuál es el equipo de Nueva York? Bueno, Nueva York Basketball, como se llame. ¿Qué fue lo primero que vieron? Vieron más tiendas, vieron más restaurantes, más ventas de cervezas, bebidas en sí, que espacio en cancha, espacio para otras cosas. ¿Por qué? Pues porque tiene que sostenerse financieramente. Y el nuevo estadio del Real de Madrid vieron que tuvieron un problema porque el ruido y no sé qué, pues porque tiene que sostenerse. Y el proyecto sí, muy moderno y todo, pero ¿quién va a sacar 200 o 5, 6, 10 millones de dólares anuales para sostenerlo vigente, full, pleno, funcional? Ese es el desafío. El problema lo tenemos, pero el desafío es ese. Educación de calidad. Entonces salimos a construir colegios. Pues no, sí, ¿no? ¿Recuerdan? Aquí hicieron un megacolegio, el colegio Nuevo Latir. ¿Alguien lo conoce? ¿Han ido a ese colegio? Es un colegio, en mi opinión, pues humildemente a mí ese colegio me parece muy bonito, es chévere, interesante, pero pues tuvo muchos problemas por operar durante muchos años. Y era que pues sí se requería, pero pues faltaba, lo más importante era que los estudiantes pudieran ir, poder garantizar esa estabilidad, esa continuidad de los mismos. ¿Conocen el proyecto de la Universidad del Catatumbo? ¿Lo han escuchado? ¿No han escuchado ese proyecto del gobierno? No, profe. Bueno, en el Catatumbo. Es que yo quiero opinar, pero es que no puedo. Bueno, el punto es este. Es un proyecto que desde mi opinión, voy a ponerlo así en una super comilla, muchachos. Ojo, en mi opinión es demagogia y en mi opinión es un proyecto no viable. Sin embargo, pues pareciera que lo van a construir, ¿sí? Y después hablamos de eso mejor con un cafecito. Veamos este. ¿Alguien conoció el proyecto de las Profe, qué chalupas? pena. Hola. No, no, dime. ¿De qué es el proyecto? O sea, una universidad? Sí, la idea es construir una universidad en el Catatumbo, en el corazón de este complejo, donde converge pues el conflicto armado en Colombia, ¿sí? O por lo menos en esa zona, ¿no? Porque uno está por acá en el Cauca y el otro está hacia el Catatumbo. ¿Mm? Y Entonces, profe, dime, ¿y por qué considera que es no viable? mm, ¿por qué? Mm, bueno, usted me hizo la pregunta, yo voy a responder, ¿está bien? Resulta que, pues de facto se hace, recuerdan, pues factible es, pues, ¿qué ingeniero o pues la ingeniería colombiana ha hecho universidades, hoteles, pues factible se hace, ¿no? Pues poner agua y poner adecuar pues una infraestructura física está bien, pero no es viable por una razón. Resulta que ellos cuando hacen el levantamiento demográfico y cuando ellos hacen ese contraste, uy, ya me enredé, contraste, se menciona así, contraste entre las tasas de
empleabilidad, recuerde que el desempleo es el resultado, la tasa de empleabilidad versus eh, las oportunidades de desarrollo y cómo ellos están fortaleciendo el, su esquema, sus esquemas de productividad, concluyen que obviamente necesitan una universidad, que ese es el primer, pues, situación extraña, ¿no? Para mejorar los esquemas de productividad de una persona, la primera respuesta no es la educación, ¿vale? ¿Cuál es la primera Profe, respuesta? Dime. pero eso también se da con base en que, pues digamos, yo he trabajado con el tema de formulación de proyectos y muchas veces cuando uno quiere sacar X proyecto, pues uno ajusta la MGA hasta que le cuadre y pues suena feo, pero así funciona. No, no, Y pues no, no finalmente suena se feo, ejecuta pues es la así. realidad, sí, de acuerdo, de acuerdo. Exacto, y por lo menos, listo, necesitan una universidad, bueno, y pueden justificar con cualquier forma, y uno ha visto unas maravillas, pues, que sacan para justificar proyectos que a todas luces y el sentido común le dice a uno, venga, eso no va a ser tan viable como usted dice, o pues finalmente hay otras alternativas que ofrecen un mejor retorno de inversión. De acuerdo. Eso que tú mencionas es cierto, a veces pues, se maquilla y se puede ajustar hasta que pues funcione y se da. Pero entonces, volviendo a a la pregunta de la compañía, ¿cómo es que era tu nombre? Perdón, no alcancé a leer. Viviana, ¿Viviana? Viviana. Ah, ok, Viviana. Entonces, mira, lo que tú mencionas, o bueno, respondo tu pregunta. Entonces, la primera respuesta para mejorar los esquemas de productividad de todos los colombianos no es la educación. La primera respuesta debe ser, venga, pues usted quiere estudiar o no. Es decir, si usted es una persona que tiene una sostenibilidad cultural porque en su región son agricultores, pues bueno, usted no quiere estudiar. Usted lo que necesita probablemente son mejorar sus técnicas o ¿qué? Su esquema de productividad personal a través de otro tipo de estrategias, no propiamente ir a la universidad a ser ingeniero agrónomo. Porque, pues sí, está bien, pues ahora soy la ingeniera agrónoma o el ingeniero agrónomo de la casa, pero es que, ¿y qué hago siendo un ingeniero agrónomo? Pues yo no voy a mejorar las técnicas de mi cultivo, pues es algo más básico, más artesanal y realmente lo que nosotros necesitábamos era, pues, combatir, por ejemplo, la intermediación. Lo que necesitábamos era una integración, unos puntos de acopio. Lo que necesitábamos era que el gobierno o que alguien aquí nos ayudara para poder definir unos precios más justos de nuestros productos. Lo que necesitábamos era otra cosa. Entonces, la primera respuesta aquí de entrada no es la educación. Entonces, aquí hay un sesgo fuerte porque no se puede demostrar esa conexión de ingeniero versus no violencia, ingeniero versus no, pues superamos el problema que tiene el Catatumbo. Dos, cuando el proyecto se analiza, ojo que estas no son, bueno, sí son mis palabras, pero también parten de un informe que hizo una universidad, no voy a decir cuál, pues para no generar pues controversia en esto, eh, lo pone en un escenario donde la movilidad en estos territorios está obviamente reducida, no por una capacidad, sino porque no se puede mover porque hay zonas que tienen unas restricciones. Entonces no va a ser fácil y pues una universidad sin estudiantes pues no bueno, pues la conoceremos, ¿sí? De pronto es eso. Entonces el proyecto sí tiene una buena intención porque pues si usted me dice que usted quiere montar una universidad para ayudarle a ciertas personas, pues al menos yo desde mi opinión considero que no es una mala idea. Yo considero que la idea no es mala. Lo que sucede es que cuando empezamos a revisar el contexto, el territorio, nos vamos a encontrar con unas barreras y con unos riesgos tan grandes que es muy probable que el proyecto, cuando tenga que demostrar la eficiencia de los recursos, pues no compense, ¿sí? Y ese es como el problema que hay aquí. Es bien complicado y es un desafío fuerte. ¿Alguien recuerda en el gobierno ¿cómo es que se llamaba él? Iván, en el gobierno pasado, cuando estábamos en plena pandemia, que hubo un anuncio presidencial que mencionaba una cooperación entre Colombia y creo que era Corea del Sur
para producir las vacunas en el territorio colombiano? ¿Alguien recuerda ese anuncio de una cooperación? No, No, no. profe, la verdad que no. Y entonces, Sí, profe, ¿sí lo algo recuerda? pues no lo recuerdo, lo que también lo vimos en una clase hace como un año, Exacto. Y, nosotros hablaba de eso, justamente. y eso, la idea, ¿cómo la sienten ustedes? ¿Buena o mala? Como idea. ¿Mala o buena? ¿Qué dicen ustedes? Pues, profe, buena, pues digamos que se ofreciera la posibilidad que Colombia produjera sus propias vacunas dentro del territorio, pues sería bien, ¿no? ¿Y es demagogia o es algo viable? Pues, profe, pintándolo así ya como usted lo dice, ya siento que puede ser pura demagogia, la verdad. Sí, por una razón. Lo hemos mencionado ahorita. Resulta que ¿cuántas conexiones internacionales tiene el aeropuerto El Dorado en Bogotá, por ejemplo? 98. ¿Y con qué frecuencias? Ese es el punto. Ese es el desafío. Las rutas comerciales. ¿Cuántas rutas para mover vacunas o cualquier otro tipo de manufactura colombiana tenemos para sacar nuestros productos? No tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer vacunas para salvar el mundo? No tenemos cómo sacarlas. Ese es un problema logístico que no es menor. Y alguien puede decir, no, pues obviamente, pues ya teniendo las vacunas, pues no, 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 no. A ver, esto no es así. No funciona de que pues ya tengo vacunas. Hey, hola mundo, voy a poner un mensaje por redes sociales. Hola, ¿quién me mueve todos los días? ¿Será que FedEx o estas agencias de carga, pues sabiendo que ahora tengo son vacunas para poner en el mundo, no llegarán? No, eso así no funciona. Primero los acuerdos y luego hablamos de proyectos. ¿Recuerdan? Siempre recuerden eso. Entonces nos movemos en el romanticismo y se nos olvidan las realidades. Eso es un caso de demagogia. Otro caso de demagogia. Hace poco el gobierno actual firmó, bueno, no sé si fue una firma o qué, pero estaban en un acuerdo con Emiratos Árabes para impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial en el territorio nacional. ¿Vieron esa noticia o no la vieron? ¿No la Porque yo recuerdan? hice la exportación de de café y todo eso, pero de inteligencia Ah, artificial no. sí, esa del café es más reciente. La de la inteligencia Ujú. artificial, eso fue como entre marzo y abril. ¿Y qué pasó? Pues pasó lo siguiente, cuando usted revisa eh, los países latinoamericanos, pues para que pongamos allá Colombia, los países más atractivos en función de generación de tarifa por kilovatio. Colombia no es el más favorable. Por eso aquí, por ejemplo, la minería de bitcoins, pues se hace, pero de manera independiente. Pero los grandes jugadores, las grandes apuestas y casas de minería de bitcoins no aterrizaron en Colombia. ¿Por qué? Porque el costo del kilovatio no es el más atractivo. Y esto es un factor determinante. Ahora bien, ¿cuánto consume la inteligencia artificial? ¿Recuerdan esos datos? Se mueve por energía y el consumo de energía, en lo que ustedes saben, es grande o menor, hablando pues de un motor de inteligencia artificial. ¿Vieron esa estadística? ¿No la recuerdan? ¿O sí? ¿O no? En algún momento sí lo mencionaron que era grande. El orden es, me disculpan el término, demencial. Miren, ¿cuántos teravatios hora produce Colombia? 70 consume, pero produce no, consume. Consume un país como Colombia, muchachos. Colombia, con todo, con todo, con todo prendido. 70 teravatios hora. Un país como México está en 230 más o menos. Obviamente tiene unos procesos de manufactura más grandes. Brasil, que es el tigre aquí, 350 más o menos. Un país como los Estados Unidos consume 4000 teravatios hora.
La inteligencia artificial al cierre del 2030 se estima, ojo, se estima o se proyecta que estaría consumiendo 1000 teravatios hora. 1000. Este número, pues si lo comparamos con lo que pues, consume, perdón, lo dije mal, con lo que produce Colombia, pues creen que nosotros seremos un país o seremos el país destino para estas inversiones de inteligencia artificial. Pues de entrada, de manera mecánica, por datos, la respuesta es no, obviamente no. Además, por costo tampoco. Entonces hay que tener mucho cuidado que los gobiernos, sin importar pues si son de un lado o del otro, también hacen muchos anuncios demagógicos por allí. De pronto, pues no lo sabían o de pronto la intención es buena, repito, la intención es buena, sino que nosotros ya aquí lo evaluamos con un aspecto pues mucho más técnico y muchos más agudos, ¿no? Entonces no somos los malos de la película, ¿no? Solo que pues aquí ya no, yo soy romántico con mi esposa y mis hijos, pues cuando estamos trabajando pues estamos en esto. Y si no cumple, pues yo qué hago. ¿Sí? Veamos este caso. ¿Alguien recuerda las chalupas impulsadas por energía renovable en el Amazonas? Esto fue un caso rarísimo y pues en el Banco Interamericano este proyecto lo archivamos. Este proyecto lo lideraron unos amigos de Chile y pues miren, más o menos es esto, 1.3 millones de dólares en el proyecto. Había mucha presión, había que poner dinero. Solo funciona el 1% de las chalupas. ¿Y qué creen que pasó? Les hago esta pregunta a ustedes. ¿Hubo desarrollo social y económico? ¿Sí hubo o no hubo? ¿Ustedes qué creen? ¿Se lograron los objetivos del proyecto? Pues si lo archivaron, quiere decir que no, profe. No, y mira, Sí, fue solo un 1%. solo funciona el 1%. Entonces, en ese sentido, ¿será que funcionó o no funcionó? El objetivo. No, ¿cierto? No. ¿Aporte a los objetivos del Plan Nacional Local? No, pues tampoco, si solo funciona una solamente estaba, bueno, y eso una, pues esto lo leí hace 3 años, cuando le hicimos revisión a ese proyecto. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que se olvidaron de ciertas cosas. Entonces, vamos acá otra vez. Si yo les propongo a ustedes, chicos, acá, y les digo, mire, pensemos, Sebastián, ¿estás todavía? Sí. Sebastián Sí, representa. profe, acá estoy. Listo, Sebastián hoy es el representante del Banco Mundial para Colombia. Para el caso, puntualmente, Sebastián está para Colombia 24/7. Listo, yo, Sebastián, te vamos a presentar un proyecto. Son unos pescadores en el río Amazonas. Tenemos un proyecto súper interesante, súper bonito. Mira, son unas chalupas, entonces va en el techo, paneles solares. Vamos a reemplazar el motor de combustión fósil o de gasolina o de ACPM que contamina el río y todo esto por un motor eléctrico. Pues obviamente vamos a generar un impacto ambiental. eh, es un proyecto que va a generar entre ellos, pues de alguna u otra manera, ciertos empleos pues, temporales. Pues mientras se montan los paneles, vamos a generar una conciencia verde. Vamos a ayudarle realmente a esta población a que contribuya y por supuesto al cuidado del río Amazonas. ¿Hasta aquí te gusta el proyecto o no? Sí, claro, ahí suena como chévere todavía, pero falta ver el alcance. Claro, entonces decimos, mire, van a ser 250 pescadores que están moviendo alrededor de 100 personas al día. Entonces todos estos son el grupo de beneficiarios. Y entonces cuando uno lo ve así desde el escenario pues romántico, desde la intención, ojo, la intención siempre es bonita y es noble. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El proyecto lo aprueban, 1.3 millones de dólares. Y entonces, ¿por qué solo funciona el 1%? Que alguien me explique. Claro, sucedió lo siguiente. Resulta que en el Amazonas del lado colombiano solo hay 2 municipios. Resulta que en ese Amazonas colombiano, yo no lo conozco, muchachos, aclaro. Me dicen que es muy bonito y es muy chévere, pero bueno. Pues no hay ingenieros electrónicos o operarios o técnicos SENA o técnicos, bueno, profesionales o gente entusiasta que arregla baterías. Allá no era posible hacerle mantenimiento a estos paneles solares, no quedó dentro de la propuesta. Las baterías no había cómo reemplazarlas.
Allá en el único municipio que, pues, que tiene acceso, que es Leticia, pues acceso que tiene mayor frecuencia de acceso, pues aérea, no llegan baterías como usted las puede encontrar en el centro de la ciudad donde usted vive, donde probablemente en una ciudad como Cali, Bogotá, Medellín, bueno, y estas grandes, pues puede usted encontrar incluso fábricas donde hacen las baterías. No solamente las pueden reparar, sino que las pueden reemplazar. Los motores eléctricos que se implementaron en esta solución, eh, pues sí, pues están en China. Y pues de China al Amazonas, bueno, no sé, ya empiecen a imaginarse ustedes cómo es ese transporte. ¿Quién iba a gestionar y quién iba a operar ese mantenimiento? Esto quedó todo por fuera, quedó todo por fuera. Entonces, en una venta muy romántica, en una muy buena intención, se aprueba el proyecto, pero miremos los resultados. Complicado, ¿ven? Entonces, este caso yo lo muestro y lo comparto con ustedes, simplemente es para entender que sí al romanticismo, pero rápidamente pasamos a dónde? Pasamos a, bueno, vamos a empezar a simular. ¿Y qué va a pasar? ¿Quién me garantiza a mí que mi $1.000.000 sí va a estar, es una inversión que va a tener una sostenibilidad funcional de estas famosas chalupas? ¿Ustedes ya tienen técnicos y mecánicos en el Amazonas? No, pues no hay, porque pues acá no existen. Bueno, listo, entonces el proyecto debe o formar o capacitar, o bueno, yo no sé, hay alguien tiene que estar allá dando soporte. ¿Quién es el fabricante de los motores? No, que la empresa Jensen, bueno, pues tiene representación en Colombia, no, sí. Si la respuesta no, busquemos otro. Necesitamos un representante aquí. Ah, ¿nos cuesta más? No, no es una cuestión de dinero. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de poder garantizar una sostenibilidad en función de una operación constante. Y si me cuesta más dinero, pues esa no es la pregunta. Soy un fondo de cooperación. Yo no me mido en dinero, me mido eso en confianza, me mido eso en poder entender y comprender que el proyecto sí va a ser una solución a largo plazo. No, no, no se preocupe por mi bolsillo. Preocupémonos es acá por la solución. Entonces esto es como para que nosotros empecemos a entender, ¿vale? Veamos Profe, esto. una Hola. pregunta. Claro, claro, dime. ¿Y ese proyecto lo implementaron en otras partes, quizás, donde sí fue exitoso? Porque No, estaba pensando que quizás, no sé, Buenaventura habría sido algo diferente, ¿no? Está pudo cerca haber acá. sido. pu- Pudo haber sido. Mira que ya tú estás analizando mucho más allá y lo tienes claro. ¿Será que en Buenaventura íbamos a resolver, por ejemplo, el no encontrar un técnico especialista, electricista? Pues no íbamos a sufrir de eso, ¿cierto? En Buenaventura, bueno, conozco un poco más y sé que sí hay muchísimos. En Buenaventura pudo haber funcionado, pero esperen un segundito. Imaginándonos que allá pudimos haber resuelto estos problemas del técnico y las baterías y lo que menciona la compañera. Pues ahí en estos transportes de Cali a Buenaventura, en el primero que sale a las 5 de la mañana, perfectamente me pueden poner la batería y yo se la estoy instalando al señor de la chalupa a las 8 de la mañana. Perfecto. De hecho, la puedo pedir hoy a las 5 de la tarde y mañana la tengo aquí 6 de la mañana, bueno, 7 de la mañana la tengo en Buenaventura. De pronto así, hubiera pues tenido un mejor resultado, ¿no? Y además pues, de esto faltaba otra cosa, ¿no? ¿Cuál? Pues que la chalupa eh, pues debe cobrar. No, es que es cooperación internacional. ¿Y qué pasa? Pues si entonces, pues, si usted no cobra, cooperación internacional era para el motor, pues ya lo tiene, pero si usted no ahorra y si no cobra lo justo para poder hacerle mantenimiento al motor, pues se queda sin chalupa eléctrica. Y entonces había que organizarlos, ¿no? Y había que crear un equipo. Y bueno, después hablamos de Comulpensap, Cooperativa Multiactiva de Pescadores de Buenaventura. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Cómo voy? Yo no sé cómo voy. Ustedes me tienen que decir. A veces me voy muy rápido. No entiendo. ¿Vamos bien? Bien, profe. Bien. Listo. Vale, perfecto. Veamos el modelo actual. Tenemos un desafío, 2.000 niños sin acceso a la educación básica en el 2024. Perfecto. Primera imagen problemática. Entonces arrancamos.
razón si es que no hay cupo, si es que no hay colegio, no hay transporte, si es un problema de seguridad, fronteras invisibles. Yo no sé en los municipios donde ustedes viven, pero en Cali hay ciertas zonas donde existe algo que se llaman las fronteras invisibles. Sí, bueno, eso es algo muy complicado. Después decimos, ok, mm, dimensión del problema, iniciativas actuales, pasadas. ¿Será que esto ya se intentó resolver en el gobierno anterior? En el gobierno anterior del anterior. ¿Será que en el año 70, 80, 90, en el 2000, nunca hicimos nada por esta situación? Que alguien me cuente, pues necesitamos identificarlo para leer, aprender y sobre todo conocer de esas lecciones, entender qué sucedió, por qué no funcionó. O por el contrario, me van a decir, no, es que antes eran 10.000 niños sin acceso. Ah, no, entonces pues, estamos hablando de casos de éxito. Estamos hablando de casos donde la población sí sabe, donde tenemos un conocimiento, donde tenemos un activo intangible, y es que la comunidad se ha logrado bajar esas tasas. Obviamente esto es un caso ideal para cooperación internacional. Levantémoslo ya. Ustedes como comunidad, al margen de lo político, miren lo que han logrado. O sea, sí saben hacerlo. Sí han administrado bien y bajaron una tasa de 10.000 y hoy tienen 2.000 sin cobertura. Buenísimo. Buenísimo. O por el contrario, no, pues antes éramos 10.000, ahora somos 2.000. Ah, no, pues obviamente lo que está demostrando es que no hemos podido enfrentar la situación. ¿Listo? Esto nosotros tenemos que poderlo evidenciar de manera holística, pues somos máster, ¿vale? Luego tengo una primera idea de unos objetivos necesarios para empezar a plantear un problema, plantear unos objetivos, bueno, como lo hacemos con los marcos de formulación convencionales, ¿no? Se realizan las proyecciones, se analizan los riesgos, se estima un tiempo y costos y finalmente, ¡pum!, establecemos un porcentaje de reducción de esa brecha al cierre del 2034, 10 años más adelante. Este es como la ruta, el paso a paso de los marcos convencionales. ¿Funcionan? Sí, sí, de acuerdo. Pero ¿qué estamos dejando aquí por fuera? ¿Recuerdan algo que hablamos al inicio? La confianza, ¿no? La confianza. Resulta que el municipio de, pues pongamos un nombre, pues de manera aleatoria, random, el municipio de mm, Caloto, acá en el Cauca. No, pues Caloto no tiene reputación. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, pues porque ha tenido accesos, ha tenido auxilios, pero ni los fondos nacionales ni a los internacionales les respondió bien. Esto es un ejemplo, muchachos, ojo, es un ejemplo solamente. Y entonces, bueno, pues está bien complicada la situación. ¿Por qué? Porque usted ya quemó una instancia con el BID. Ah, pero eso fue el BID, vámonos con el Fondo Banco Mundial. No, ellos conversan y clasifican. Ah, ok. O sea, ¿la embarramos? La respuesta es sí, la embarraron. O sea, ¿estamos condenados? No, no estoy diciendo eso. Simplemente entonces es demostremos y volvamos a generar confianza y vamos a empezar a revisar. Y no hablemos todavía de los niños, no hablemos todavía de los estudiantes. Vámonos a resolver primero otro problema. Y es perfilar al municipio para que cambie la percepción, para que cambie la confianza y poder ejecutarlo. Otra alternativa, pues busquémonos un tercero, Cámara de Comercio. Las cámaras de comercio son un perfecto aliado para este tipo de implementaciones porque gozan de mayor reputación en función de una administración de sus recursos financieros. Y esa reputación, pues, puede ponerse en razón o al servicio del proyecto o iniciativa. Escalémoslo por Cámara de Comercio. Esa es una alternativa, por ejemplo. Diana, ustedes como Cámara de Comercio apoyan y apalancan proyectos así, ¿cierto? Pues depende de qué tan enfocados están respecto a nuestro plan de acción. De acuerdo. De acuerdo. En la alcaldía de este señor Rodrigo Guerrero, la Cámara de Comercio adelantó muchísimas iniciativas, ¿sí?, de este tipo. Y pues funciona porque es una alternativa, ¿de acuerdo? Y entonces la tasa de intermediación la cobra la Cámara de Comercio.
que eso es ilegal, no, porque es una tasa de intermediación. Pues si ellos van a administrar los recursos, obviamente van a cobrar porque tienen que generar pues un esfuerzo y el esfuerzo vale dinero y eso está por encima, está en la mesa planteado, está estipulado en los costos del proyecto, en los costos de la inversión. Esto no es ni una, como se dice vulgarmente, una coima o una contraprestación, un favor, no, esto es un trabajo y como trabajo se cobra, ¿vale? Entonces esto es 100% legal y 100% lícito y es una opción. Bueno, y si es una fundación, toquemos la puerta de una fundación. ¿Qué le vamos a decir? Pero es que usted es una fundación. Yo pensé que usted pues, no me iba a cobrar. No, 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 no. A ver, ¿qué? O sea, ¿usted sabe qué es una fundación? Parece que no. ¿Por qué? Pues porque obviamente le voy a cobrar porque tengo yo pongo mi tasa de intermediación, voy a administrar sus recursos. Tengo que poner un profesional, dos, tres, ¿y con qué le voy a pagar? No es gratis, pues tengo que pagar una auditoría, una revisión, un monitoreo y un control de la inversión. Esto es de confianza y la confianza vale dinero, es decir, necesito un equipo y como equipo tengo que pagar 20, 50 millones de pesos mensuales. Si usted multiplica, eso es el 3% más un 1% que me reservo de riesgo, porque en cualquier momento puede que el fondo de cooperación se retrase en los pagos. ¿Y cómo le pago yo? ¿Cómo pago yo nóminas? Entonces pongo un 1 o un 1,5% de reserva de gestión de riesgo. Vale, estoy por allá hablando, no locura, solo que estoy hablando es simplemente como de un caso como alternativa. ¿Alguien recuerda el caso del lago Calima? ¿Cómo nace el proyecto? ¿Cuánta energía genera el lago Calima? Esa, ¿cómo es que se llama? Esa hidroeléctrica. ¿No recuerdan eso, muchachos? Bueno, no lo han leído, pues yo tampoco lo recuerdo, no había nacido, pero bueno, el punto es en el verdadero enfoque. Lago Calima. ¿Cuánto valían unas tierras en medio de un cañón? Esas laderas y esas faldas montañosas, obviamente es tierra, si bien es cierto es productiva en términos de terreno, pues obviamente en esas condiciones de ladera y teniendo un valle plano, pues obviamente costaban más las del valle plano que estas montañas. Desvían 7 ríos, construyen una hidroeléctrica. ¿Y cuál era el verdadero fin? Pues aumentar el valor de la tierra pues alrededor de un balneario que se creó que pues fue el Calima Darién, pues que todavía es un balneario que en esto, creo que el fin de semana hubo una tragedia allá, qué triste, pero bueno, algo así. Vean lo que estábamos hablando ahorita del verdadero enfoque, hay que tener cuidado, el turismo como eje de desarrollo. Y entonces, ¿por qué el eje cafetero en Colombia no explota, no estalla hacia el mundo? ¿Por qué creen, muchachos? Entre otras cosas, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las razones? No sé, el transporte. El transporte. ¿Cómo llego? Resulta que yo estaba ayer en Roma y vi las fotos de mi amiga Diana allá en el eje cafetero y yo quiero conocer eso. Diana, ¿cómo llego? No, pues a ver, Roma, Bogotá, Bogotá, Cali. Cali, pues 3 horas por... No, pues vení, no hay vuelo directo, no. Complicado, complejo. Y alguien puede sentir, no, pues es que el turista llega a donde quiere ir. No, de acuerdo, pues el turista llega a donde quiere ir, pero también llega a donde tiene que ir. Ve, perdón, también llega a donde no tenía, o donde no quería ir propiamente. ¿Mm? Es complicado, conexiones, vuelos, no es tan fácil. ¿Ven? Entonces vamos a levantar proyectos como ya nos pasó, proyectos arriba en La Guajira, que involucraban unas etnias. Y esto es bien complicado. ¿Ustedes han trabajado con grupos étnicos? Esto es Sí, complicado. es complicado. Sí, lo primero es validar que sean consejos comunitarios, los famosos CCC, y que estén registrados ante Mininterior. Si no, pues, ¿qué hacemos? Y llegamos allá con el discurso, ¿no? Hola, ustedes están registrados en el Consejo Comunitario. Pues, ¿qué nos van a decir? No, pero nosotros tomamos la decisión. Mm,
Tiene dos opciones, devolverse o continuar. Pero es que ustedes no están registrados, pero si son los stakeholders que toman la decisión, ojo con eso. Dos, eh, ¿usted está seguro que ellos quieren dinero? ¿Usted está seguro que ellos quieren ser sus socios en un proyecto para vender recorridos turísticos en determinadas zonas? ¿Usted está seguro de eso? ¿Ya conversó con ellos? ¿Y con cuántos conversó? ¿Con quiénes conversó? Entonces esto es muy complicado y lo otro es poder mover las personas hacia allá arriba. Son los verdaderos desafíos. Y entonces lo podemos ver desde el lado romántico. Problema, tenemos baja, eh, o bueno, tenemos unos territorios hermosos, paisajísticos, pero la tasa de turistas es muy baja. Causas, no, pues estas y las otras. Solución, lo uno y lo otro, pero cuando vamos a revisar en la costa, esos índices de desempeño mal, súper mal. Incumplimientos en regalías mal, súper mal. Y entonces, ¿cómo conseguimos los recursos? ¿Cómo garantizamos una sostenibilidad? ¿Con qué operadores turísticos reconocidos, legalmente lícitos hemos hablado, conversado? Si la respuesta es con ninguno, pues entonces, ¿cómo generamos confianza? ¿Cuál es el capital relacional del equipo? Perdón, del proyecto. ¿Usted hace parte de alguna agremiación de turismo, de operadores turísticos? ¿Usted es la ANATO, por ejemplo? Si la respuesta es sí, bueno, pues vamos bien. ¿Por qué? Pues porque usted tiene experiencia, sabe hacerlo y conoce los términos de turismo. Esto no es de que es que quiero hacer turismo porque he ido tantas veces que es hermoso y quiero ayudarle a esta gente. Sí, pero hay otras maneras de ayudarle. Ya vamos a terminar, chicos, lo prometo. Hasta aquí, ¿está bien? Bueno. mm, Tenemos el siguiente caso. ¿Alguien recuerda el anuncio de este proyecto de construir un canal interoceánico parecido al canal de Panamá entre Turbo en Antioquia y Cupica en el Chocó? ¿Alguien recuerda este anuncio? ¿No lo recuerdan? Un megaproyecto. 6.440 millones de dólares o 25 billones de pesos colombianos. Mm. ¿Ustedes creen que este proyecto eh, es viable hoy en Colombia o no? Chicos, No, profe, no hay plata. no hay plata. 25 billones. Uf, wow. Y entonces decimos, no, pues obviamente, o sea, solo el canal de Panamá, voy a hacer la multiplicación aquí, son 500.000 dólares en efectivo, 500.000 por en 24 horas son 12 millones de dólares, por dos canales son 24 millones de dólares en un día corriente, o sea, las 24 horas, multiplicado por 30 días me da 720 millones de dólares mes, multiplicado por 12 meses me está dando 8.640 millones de dólares anuales. Eso, en términos así alegres, genera o transa en ingreso el canal de Panamá. Obviamente mucho más de lo que iba a costar pues son 8.000, mal contados, 8.640 millones. El canal de Colombia va a costar 6.040 millones. Pareciera que desde un modelo financiero está, pues sí, en cifras puede cumplir. Pero bueno, ¿y es que van a cerrar el canal de Panamá o qué va a pasar? No, es que allá tienen problemas. En fin, empezar a hilar aquí es muy complicado. Y conseguir un socio de cooperación internacional que ponga 1.640 millones de pesos en este proyecto, ¿dónde lo conseguimos? ¿Dónde lo conseguimos? Todo, todo el dinero que tuvo el BID en el año 2022, que conocí esa cifra, para fondos de inversión eran 6.000 millones de dólares para financiar todas sus líneas. 6.000 millones de dólares. Ni el BID los tiene. Y entonces, aquí hay que venderle el alma al que lo ponga, ¿no?
¿Quién? Complicado, complicadísimo. Ahora, eso pues por un lado, de cifras financieras y en esto pues obviamente pues apoyémonos de un estadista, de alguien pues que tenga ese perfil financiero, estos enfoques y chévere, va a ser muy interesante el debate y probablemente como decía ahorita el compañero, pues en ese ir y venir uno puede ajustar las cifras, listo, vale. Pero la viabilidad, resulta que el proyecto se empieza a levantar a nivel de viabilidad y entonces es aquí donde viene lo interesante. ¿Cuánto costó el estudio de viabilidad? 2 billones. Bueno, para concluir, ¿qué? Que no era viable porque las mismas comunidades empiezan a decir que no, que no. Esto obviamente va a generar un impacto muy fuerte en la sostenibilidad cultural y en la sostenibilidad social. Las mismas comunidades empiezan a decir que no, que se oponen al proyecto. Esto parece paisaje porque ellas usualmente lo hacen, pero era mucho más complejo. Y salir a negociar con esas comunidades era complicadísimo, al punto que el proyecto pues quedó allí simplemente como un anuncio que no encontró eco y pues va a ser difícil. Ya con esto sí cerramos. Chicos, entonces pues ya para finalizar les dejo esta gran reflexión. Resulta que nosotros después de 210 años de independencia, sí, son 210, discúlpenme la falta de cultura general. Alguien después por ahí lee y me dice cuántos años de independencia tenemos. Dejémoslo en 200 más. 15 creo. 215, bueno, después de 200 años de independencia como una república independiente, después de haber sido grandes, chiquitos, hoy pues no hemos logrado resolver el siguiente problema y es que como vemos en el mapa, Colombia se debe entender de la siguiente manera y es que la cordillera de los Andes, de hecho, pues no tenemos una sino tres y esa división o esa ramificación de la cordillera de los Andes es nuestro principio y es nuestro fin. Entonces, la inversión en Colombia, los proyectos de transformación social y económicos deben empezar cuando nosotros leemos el mapa. ¿Complicado? La respuesta es sí, complicadísimo, complicadísimo. Estamos centralizados, aunque la Constitución Política de 1991, en uno de sus artículos finales, dice que Colombia debe transitar y caminar en función de la descentralización. Eso nunca sucedió. Tenemos territorios vedados, zonas donde, pues es que somos una jungla. Además que tenemos esos cordones montañosos que implican mucho esfuerzo para podernos comunicar. Dificilísimo. Si nosotros vemos el mapa rápidamente podemos entender por qué hacia el costado, hacia los llanos, son tierras que no son competitivas. ¿Y por qué? Porque cómo llevamos competitividad a los llanos si tenemos que cruzar cordillera 1, cordillera 2 para poder vender motos o poder vender las manufacturas que producimos allá. ¿Será que es demagogia que un gobierno diga que va a construir una planta de motocicletas en los llanos orientales por allá en el Baupés? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? Sí. De acuerdo, porque ¿por dónde van a entrar los insumos y las materias primas para ensamblar las motocicletas? ¿Por el puerto de arriba o por el puerto de abajo? Cordillera 1, Cordillera 2 para ensamblar motocicletas por allá y luego devolverlas Cordillera 1, Cordillera 2 para venderlas. No, eso no es viable. ¿Por qué? Porque somos un pueblo, perdón, somos un país que comunica a sus pueblos a través de los canales de distribución, como todos los países del planeta, el canal de distribución. Y si el canal es costoso, entonces, ¿qué hacemos? Pues no es viable, no es viable. Entonces, esto es para que nosotros lo entendamos bien, hagamos esa reflexión del país en el que vivimos antes de salir a leer árboles de problema y a construirlos. Entonces, vamos a estar siempre en un nivel muy, muy superior, teniendo un control de lo que es nuestro territorio como país. Esto va a facilitar rápidamente que nosotros podamos viabilizar iniciativas de inversión. Y entonces volvemos. Les hago una pregunta final y con esto me despido, se los aseguro.
¿Será que es viable entonces montar una planta para construir aires acondicionados en Montería? No, sí. Poquito se sabe, pues yo no sé nada de Montería. De pronto se venden rápido, pero no sé nada. No, y está bien, pero mira cómo vamos a conocer a Montería. Leámonos el informe de competitividad. Ahí vamos a detectar una razón. No sé hoy, en el pasado, en el informe de competitividad pasado, perdón, era el municipio que tenía mayor porcentaje en horas acumuladas de interrupciones de energía, hasta 72 horas sin energía. Y entonces, ¿cómo le decimos nosotros a un inversionista español, sueco, paisa, pastuso, boyacense, caleño, bayuno, tulueño, lo que sea? Que es probable que su planta de producción tenga interrupciones de hasta 60 y 70 horas sin energía. ¿Usted cómo lo siente como inversionista? Ah, pues qué importa. O para usted va a ser importante. Buena pregunta, ¿no? Y usted me puede responder, no, pues pongo una planta eléctrica. ¿Una qué? ¿Planta eléctrica para mover una industria de manufactura? ¿Será que existen plantas eléctricas para eso, muchachos? ¿Sí o no? Pues obviamente la respuesta siempre depende, pero pues estamos hablando de grandes volúmenes y grandes consumos de energía. Obviamente no existe. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Pues ese es el riesgo de la inversión. Es muy probable que ese inversionista diga, no, pues entonces no la monto en Montería. Entonces esto viene antes de hacer los análisis y construir los árboles de problema, y es leer el mapa de competitividad. En ese informe participa la Universidad ICESI, por ejemplo. Es un informe que no tiene nada que ver con corrientes políticas y es independiente. Bueno, pues también si deciden creer en él. Entonces, chicos, hasta aquí dudas, preguntas, comentarios antes de irnos a descansar. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué nos llevamos? ¿Estuvo bien? ¿Les gustó la sesión, el enfoque? Y Sí, estuvo chévere, profe. se habló de todo un poco. Sí, la Sí, fue idea muy es, interesante, es motivador también un poquito. sí, no, obviamente estamos aprendiendo y yo sigo aprendiendo todos los días. Esto es constante y continuo. Entonces, bueno, varios acuerdos. Lo primero, la grabación les va a aparecer en dos tramos porque por alguna razón mi disco duro se llenó y pues tuve que parar, borrar algo, pero bueno. Dos, en el Into, o como lo denominan ustedes, Moodle, bueno, no sé, les va a aparecer esta sesión, pues el material que vimos con el material de la próxima sesión para que le den una ojeadita y pues compartamos al inicio de la próxima sesión con el famoso quiz. Sí, es un quiz pues chévere, es para aprender entre todos. La próxima sesión revisamos entonces cuál es el primer entregable, cuáles son las herramientas que tenemos disponibles para compartir con ustedes y pues ahí nos vamos alineando con el objetivo del curso. ¿Les parece? Sí, profe. Profe, antes de una pregunta, ¿usted ha cargado algo en el Intu de casualidad? No, nada, no, es que no tengo acceso todavía. Ah, ok, no, eso era. Ujú. Gracias. De hecho, creo que mañana queda habilitado. Es que hubo un problema ahí con un correo electrónico, pero bueno, ya mañana lo habilitan para poder cargar por lo menos esta sesión y las grabaciones y pues vamos a ir cargando en lo corrido de la semana el resto del material, ¿vale? Para que le puedan dar una miradita. Gracias, profe. Vale, profe. Nos comparte el contacto, profe. Ah, ¿cómo hago? Aquí, ¿ustedes tienen chat aquí? Permítanme. ¿Alguien puede escribir algo? ¿Dónde? Es que no lo veo. Ah, ya lo vi aquí. Chat, ok. Mi nombre es Luis Aguirre y mi teléfono es 320-699-2606. Más rápido por WhatsApp que por correo, ¿vale? Pasen buena noche, chicos. Descansen. Chao, chao. Hasta luego, profe. Profe, Gracias. Bueno, profe, Vale. Gracias. gracias. Luego, Chao, nos profe, Hasta vemos. luego, muchas gracias. Gracias, profe.